La voz del otro lado. Soy operador en un centro de llamadas de atención al cliente, de esos donde uno recibe quejas todo el día. Siempre pensé que lo más extraño que me podía pasar era lidiar con personas molestas y problemas técnicos. Pero hace unas semanas, mi vida dio un giro hacia lo surreal y espeluznante. Todo empezó un lunes por la tarde. Estaba en medio de una llamada rutinaria, ayudando a un cliente con problemas en su factura, cuando mi pantalla parpadeó. En ese momento, la línea se cortó y fui transferido a otra llamada, algo que el sistema nunca hacía por sí solo. Centro de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarlo?, dije con el tono profesional que había practicado miles de veces. Ayúdame, por favor. Estoy atrapado y no sé dónde estoy, respondió una voz quebrada, con un tono de desesperación que me heló la sangre. Intenté calmar a la persona y obtener más información. Tranquilo, ¿puede decirme su nombre y dónde se encuentra?, pregunté mientras veía el reloj en mi pantalla avanzar lentamente, como si el tiempo mismo estuviera en desacuerdo con lo que estaba sucediendo. Me llamo Marcos. Estoy en unos pasillos interminables. Todo es amarillo. Las paredes, el suelo, el techo. No hay salida. Por favor, ayúdame. Algo en su descripción me hizo recordar viejas historias de internet sobre los backrooms. Ese lugar de pesadilla donde la gente desaparece, atrapada en un laberinto sin fin. Pero eso eran solo cuentos, o eso pensaba hasta ese día. Intenté hacer más preguntas, pero la línea se cortó bruscamente, dejando solo un silencio inquietante. Tomé un respiro profundo y traté de reanudar mi trabajo, convenciéndome de que solo era una broma de mal gusto. Los días pasaron y recibí más llamadas similares, cada una de personas diferentes, todas describiendo los mismos pasillos amarillos, el mismo sentimiento de desesperación. Cada voz estaba más angustiada que la anterior. Empecé a perder el sueño, atormentado por la idea de que algo verdaderamente horrible estaba ocurriendo. Un viernes por la noche, cuando el centro de llamadas estaba casi vacío, recibí una última llamada. La voz al otro lado era débil, apenas un susurro. Por favor, necesito ayuda. Estoy atrapado. ¿Dónde estás? ¿Puedes decirme algo más?, pedí sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Estoy en los backrooms, dijo la voz, y ellos vienen por mí. Son sombras. No puedo escapar. La llamada se cortó, y por primera vez intenté rastrear el número. Lo que encontré fue aún más perturbador. El origen de la llamada era imposible de localizar. No venía de ninguna parte. A partir de ese momento, cada vez que cerraba los ojos, veía esos pasillos interminables. Escuchaba esos gritos desesperados. Finalmente, decidí investigar más, solo para descubrir que las historias sobre los backrooms eran más que leyendas urbanas. Ahora estoy aquí, escribiendo esto para advertir a otros. Si alguna vez recibes una llamada de alguien atrapado en los backrooms, no los ignores. Ayúdalos si puedes, porque esas voces del otro lado podrían ser el único lazo con esta realidad. Y reza para que nunca seas tú quien termine perdido en esos pasillos infinitos. La puerta a ninguna parte. Mi nombre es Andrés y soy un oficinista común y corriente, o al menos lo era hasta que encontré la puerta. Todo comenzó un día cualquiera, uno de esos en los que el tiempo pareciera detenerse entre el sonido de teclados y las conversaciones banales de mis compañeros de trabajo. Fue en uno de esos momentos de aburrimiento extremo cuando decidí explorar un poco nuestra antigua y laberíntica oficina. Había un pasillo que rara vez usábamos, principalmente porque conducía a un montón de archivos antiguos y a una pequeña sala de descanso que nadie frecuentaba. Fue ahí, al final del pasillo, donde vi la puerta por primera vez. No tenía nada de especial. Era una puerta blanca común con una manija dorada. Lo curioso es que no recordaba haberla visto antes.
y yo creía conocer cada rincón de esa oficina. La curiosidad pudo más que la razón, y sin pensarlo 2 veces, giré la manija y la abrí. Al otro lado, no había un simple cuarto de almacenamiento, sino algo más completamente diferente. Entré y me encontré en un lugar extraño, con paredes amarillentas y una iluminación fluorescente que parpadeaba intermitentemente. Los pasillos se extendían en todas direcciones, que eran de un laberinto interminable. Fue entonces cuando supe que había entrado a los backrooms. Inicialmente, pensé que era una especie de broma elaborada, una especie de montaje. Sin embargo, a medida que caminaba, la realidad se asentaba con un peso opresivo. No importaba cuántos giros tomara, siempre terminaba en el mismo lugar, o en uno que era exactamente igual. No había salida, no había ventanas, y lo peor de todo, no había sonidos de vida. Solo el zumbido monótono de las luces y mis propios pasos No importaba cuántos giros tomara, siempre terminaba en el mismo lugar, o en uno que era exactamente igual. No había salida, no había ventanas, y lo peor de todo, no había sonidos de vida. Solo el zumbido monótono de las luces y mis propios pasos resonando en la soledad. Después de lo que parecieran horas, encontré otra puerta. Con la esperanza de regresar a la normalidad, la abrí. Para mi sorpresa, me condujo de vuelta a mi oficina. Respiré aliviado, pensando que había sido una especie de alucinación o un sueño extraño. Pero algo estaba mal. Mi oficina se veía ligeramente diferente. Los colores eran más apagados. Las caras de mis compañeros eran conocidas, pero extrañamente ajenas, como si estuvieran fuera de foco. Con el tiempo, me di cuenta de que no estaba en la misma dimensión de la que había venido. Cada vez que entraba por esa puerta, volvía a los backrooms, y cada vez que salía, el mundo exterior cambiaba un poco más. Las diferencias eran sutiles, pero se volvieron más evidentes con cada viaje. Personas que conocía de toda la vida ya no me reconocían. Eventos históricos importantes habían ocurrido de manera diferente, y poco a poco empecé a sentir que perdía mi identidad. La puerta se convirtió en una obsesión. Sentí que debía encontrar la manera de regresar a mi realidad original. Pero cada intento solo me llevaba más lejos. Los backrooms también empezaron a cambiar. Los pasillos se volvían más retorcidos, los zumbidos más ensordecedores, y sombras sin forma comenzaban a aparecer en mi periferia, acechándome. Estoy atrapado en un ciclo sin fin, entre dimensiones cada vez más distorsionadas. Cada vez que abro esa puerta, me encuentro más lejos de casa. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado ni cuántas realidades he cruzado. Lo único que sé es que sigo buscando la salida, la puerta que me lleve de vuelta a mi vida. Pero en el fondo, temo que esa puerta no exista y que mi destino sea vagar eternamente por estos pasillos sin fin, una víctima más de los backrooms. El espejo roto. Siempre me ha fascinado la antigüedad, la idea de que los objetos puedan tener historias ocultas, secretos de vidas pasadas. Esa fascinación me llevó a una tienda de antigüedades en un pequeño pueblo, donde encontré un espejo que cambiaría mi vida para siempre. El espejo estaba polvoriento y maltratado, con un marco de madera tallada que alguna vez debió haber sido magnífico. Había algo inquietante en su reflejo, una distorsión apenas perceptible que me intrigó. Lo compré y llevé a casa, ignorando la advertencia del anciano dueño de la tienda. Ten cuidado con lo que ves ahí. Esa noche, colgué el espejo en la pared de mi sala. Al principio todo parecía normal. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Mi reflejo no se movía en sincronía conmigo. Pensé que era mi imaginación, pero las diferencias se hicieron más evidentes con el tiempo. Mi reflejo sonreía cuando yo no lo hacía, se giraba cuando yo estaba inmóvil, y sus ojos parecían llenos de una malicia que no podía comprender. Un día,
Mientras lo observaba con más atención, vi algo que me hizo estremecer. En el reflejo del espejo, detrás de mí, había un pasillo que no existía en mi casa. Un pasillo largo y oscuro, con paredes amarillas y luces parpadeantes. Sentí un escalofrío y me giré rápidamente, solo para encontrarme con mi sala habitual. Comencé a investigar más. Encontré historias sobre backrooms, un lugar de pesadilla donde uno puede perderse para siempre. Historias de pasillos interminables y seres extraños. Pero, ¿cómo podía un simple espejo estar conectado a ese lugar? Cada día, el pasillo en el reflejo parecía más claro, más real. Y mi reflejo, esa figura que se movía con intenciones propias, comenzó a interactuar con ese pasillo. Una noche, lo vi salir del marco del espejo y desaparecer en la oscuridad del pasillo. Mi corazón latía con fuerza, y antes de darme cuenta, me encontré tocando el espejo, sintiendo su superficie fría y lisa. Sin pensarlo 2 veces, crucé al otro lado. Lo que vi fue un laberinto de pasillos infinitos, exactamente como los había visto en el espejo. Caminé intentando encontrar una salida, pero todo parecía cambiar a mi alrededor. Era como si el lugar estuviera vivo, alterando su forma para mantenerme perdido. La desesperación crecía con cada paso, hasta que finalmente, después de lo que parecían horas, encontré el espejo de nuevo. Pero esta vez, no era mi sala lo que veía reflejado, sino una versión oscura y retorcida de mi hogar. Volví a cruzar el espejo, y al hacerlo, sentí un cambio. Mi hogar ya no era el mismo. Todo estaba apagado, vacío, y la sensación de ser observado era constante. Y mi reflejo ya no era yo. Había tomado mi lugar, y yo estaba atrapado en esta dimensión distorsionada, un prisionero en mi propio mundo. Ahora, cada vez que miro el espejo, veo ese pasillo y mi reflejo mirándome con una sonrisa siniestra. Estoy atrapado, buscando una manera de volver, pero temiendo lo que podría encontrar si cruzo de nuevo. Soy solo una sombra en un reflejo roto, una víctima más de los misteriosos backrooms.